Pues antes que nada deseamos agradecer la invitación a este foro, al Poder Legislativo. Consideramos sin lugar a dudas que este es uno de los temas que se debe analizar a profundidad, que se deben de considerar todas las aristas e implicaciones jurídicas, médicas y sociales que intervienen en el mismo. Y tal como el ejercicio que se está haciendo hoy, tomar en cuenta a todos los expertos y expertas en el tema. Desde la perspectiva de la asistencia social y con una visión de protección a la infancia, que es un tema que voy a repetir yo mucho el día de hoy, que así como se han incorporado en hablar de la perspectiva desde los derechos humanos, la perspectiva de género, hoy hay una obligación de hablar de la perspectiva de una visión de protección a la infancia. Es una nueva perspectiva que se tiene que incorporar. Citaré algunos de los documentos jurídicos que avalan esto y que es desde nuestro punto de vista una prioridad a tomarse en cuenta en cualquier reforma que tenga implicaciones sobre la infancia. Vale la pena señalar que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, por medio de esta Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, que me honro en presidir, en este tema solicita en todo momento que se proteja el interés superior de la niñez, que las modificaciones legislativas que determine este Poder Legislativo cuiden de forma prioritaria no vulnerar ningún derecho de niños y niñas. Tal vez la aportación que yo les venga a traer hoy no tenga los alcances que ustedes esperen, porque creo que cada caso va a entrar precisamente en un análisis casuístico, y es por eso que la propuesta de modificación que deban de hacer tendrá que ser lo más precisa posible. Quiero citar que tenemos actualmente la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para el Estado de San Luis Potosí. Es una ley relativamente nueva, de junio del año pasado, que ya tuvo una modificación legislativa en diciembre del año pasado también, pero que es el marco normativo general para proteger hoy en día los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta ley viene precedida de la Ley General de la misma materia, que es un documento considerado al más alto nivel de protección de derechos para este grupo de la población que son los niños y niñas. La gran trascendencia que ha tenido esta ley es que transforma a que los niños y niñas, como siempre se han visto, con un aspecto de garantistas, de solamente estar tomando decisiones por ellos, pues ahora transforma esta ley incluso el concepto de los DIF para que dejemos de tener una visión asistencialista al tema de la niñez y que sea una visión de protección de sus derechos. Quiero citar también que esta ley general viene derivada del cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño, quien entre otros conceptos nos señala en el artículo 3º que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Esta misma consideración ha quedado señalada en nuestra Carta Magna el 12 de octubre del 2011 con una modificación al artículo 4º constitucional, pero también la Constitución de San Luis Potosí en su artículo 12, la Constitución local, también prevé lo mismo. ¿Qué es lo que prevé? Pues esta situación especial del interés superior de niños y niñas. ¿Qué quiere decir? Que en todas las decisiones y actuaciones que el Estado haga, se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, contemplando que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio debería de guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Marca responsabilidades, que disculpe que las esté leyendo tal cual, pero que tiene una implicación directa en las consecuencias que puede tener una reforma legislativa. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios, hablando nuevamente de los derechos de niños y niñas. Ante estas consideraciones, y como la autoridad rectora de la protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, es que solamente solicitamos que en todo momento se tenga en consideración el respeto a los derechos de la niñez. Asimismo, señalar que dentro de las hipótesis de las propuestas de reforma que se hicieron llegar,
No hay un ámbito especial de competencia directa de conformidad a la ley de asistencia social que implicara alguna participación directa de los sistemas DIF, ni del DIF estatal ni de los DIF municipales. Por eso es que hoy yo estoy aquí, porque las propuestas que hay, más que una implicación hacia el asistencialismo social, no sería una cuestión de decir va a promover el Estado la asistencia social para la subrogación. En la única hipótesis que puede caer la asistencia social es cuando hubiera una complicación de una persona que requiriera ayuda. Pero lo que sí tiene una implicación directa desde la perspectiva nuestra es la obligación de buscar y privilegiar que en cualquier reforma o propuesta que hubiera, muchas gracias, se cuiden los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y son derechos que a final de cuentas tendría que ponderarse la situación de, ante lo que ya han surgido ahorita con el médico, las hipótesis de qué ocurriría si una persona muere, qué ocurriría si los padres subrogantes ya no están y nace ese ser humano, pues ahí es donde podrían entrar las hipótesis donde esta Procuraduría que yo represento tendría que intervenir como cualquier otro caso de cualquier otro niño o niña que tuviera que tener un derecho a una protección especial. La ley estatal de derechos de niños, niñas y adolescentes prevé que esta Procuraduría pueda dictar medidas de protección especiales y urgentes. Esas medidas las abarca en dos tipos de medidas: las medidas para la seguridad de niños y niñas y las medidas en torno a su salud. Insisto nuevamente, nosotros no podríamos anticiparnos a la participación tal cual del tema en la subrogación. Donde podríamos participar es cuando ya existiera ese ser humano y que tuviéramos que intervenir para una medida de protección. Previamente, en materia de asistencia social, consideramos que no está aún así un mandato, un señalamiento donde pudiéramos nosotros intervenir. Revisando la historia que han tenido la maternidad subrogada tanto en el mundo como en la capital potosina, no nos resta más que fijar una postura en donde insistiríamos que no solamente se pensara en el inicio que sería subrogar una maternidad, sino en las consecuencias que habría posteriormente a las complicaciones que podrían existir de un niño o una niña por las consecuencias legales, la cuestión de la filiación, el parentesco y todos los derechos que ello conlleva. No olvidemos que hasta el día de hoy el Código Familiar prevé que también el no nacido tiene derechos, como el derecho a heredar, y que también en un momento dado el Código Familiar prevé que se supone o se presume hijo de matrimonio aquel niño que nace o que es gestado en un tiempo, aun y cuando se dé un divorcio. Creo que esas podrían ser las únicas implicaciones prácticas legales que yo advierto que puedan llevarle algún conflicto a los derechos del niño y de la niña, que me estoy basando directamente en el derecho a tener una familia, a tener un nombre, tener una nacionalidad. Nos gustaría que nos pudieran seguir tomando en cuenta para el análisis posterior y que pudiéramos participar más activamente si es que de las propuestas que nos enviaran se ampliara una modificación secundaria que hubiera, porque creemos que si hay una modificación tendría que implicar algunos otros artículos del Código Familiar. Con respecto al DIF y a la Procuraduría de Protección, esa sería nuestra participación. Licenciado, si hay un divorcio o un fallecimiento y hay alguna herencia para el niño y se queda solo, pasaría al más cercano de sus familiares, la madre de subrogada tendría alguna cosa que hacer ahí, o qué pasaría con el niño. Si entiendo bien, si ya nació el niño, ¿verdad? O está por nacer y va a nacer. También tiene derecho a heredar. O sea, hay un derecho que son los derechos que yo les manifestaba, que es que en primer lugar habría que definir, el alcance de la ley tendría que definir si también se adquieren esos derechos con respecto a los padres, futuros padres que están subrogando. No está previsto. ¿Sí? Lo que existe hoy en el Código Familiar es que ese futuro hijo tiene derecho a heredar. ¿De quién? Pues de quien directamente puede acreditar una filiación. Hasta el día de hoy, de la única persona que puede acreditar una filiación es de la madre. Salvo que esté casada, entonces se presume hijo de matrimonio.
pero solamente esos casos, ni siquiera el concubinato alcanza esa protección, aun y cuando el Código Familiar dice que el concubinato tiene los mismos derechos concubinos y los hijos de los concubinos. En la práctica no tenemos eso. Entonces, porque genéticamente pues tiene tanto del padre como de la madre, ¿no? Sí, aunque tendría que primero demostrarse eso. ¿Sí? Legalmente no estaría. Incluso yo tengo también muchas dudas a que ante un incidente como el que mencionaba, de un riesgo de mortalidad que existiera, no solamente el tema de heredar, muchos otros derechos o responsabilidades en quién quedarían. Lo que sí le puedo confirmar es que en lo que a nosotros respecta, si ese ser humano naciera y quedara en orfandad, pues nosotros deberíamos de protegerlo, resguardarlo y comenzar una investigación complicada, porque habría que ver quién va a tener los lazos familiares y filiales como para considerar una reintegración a una familia. Hay una modificación también a la ley de protección de los niños, ¿no? Pues nos estimaría un apartado especial en ese sentido, ¿no? Tendría que incorporarse una figura, porque no es, si bien de manera muy general podría estar contemplado que hay que darle protección a ese niño o esa niña, lo que no quedaría muy claro es, sobre todo el tema de filiación desde mi punto de vista. El tema de filiación, para quién genera la filiación y como repercusión de la filiación modificar otros aspectos del código familiar con respecto al tema de la herencia, si se va a equiparar a que tenga ese derecho a heredar y el derecho a quien asume la paternidad y maternidad. Que no lo vi yo en la propuesta, no alcancé a ver que tenga esa situación. Abogado, no tengo mucha información específica, pero sí un poco en lo general. Y usted señala en su exposición la historia de la maternidad subrogada en el mundo, en otros estados, quizá en Potosí. Entonces mi pregunta es, ¿hay algún referente sobre maternidad asistida en San Luis Potosí? Es decir, oficialmente conocida, ¿no? ¿O sí? No hay ningún caso. Lo que yo conozco es el acercamiento de personas que tienen el problema de la infertilidad, en donde dicen que, por ejemplo, su hermana o su prima está dispuesta a que de una manera como lo prevé la ley, la propuesta, que no sea onerosa, que no haya comercio, el que pueda implantarse el óvulo y que se pueda dar la fecundación. La historia lo que contempla, puedo citar un dato muy interesante, una publicación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del año pasado, donde habla de una investigación sobre todo de las parejas españolas que están viniendo a contratar a México, ¿sí? Y dentro de ese análisis que se hace no se descarta el tema de San Luis Potosí. Entonces habla de un foco rojo que hay, sobre todo de España, por la vinculación que tenemos por el idioma, de contrataciones que dice ese estudio que se han realizado. Una última, perdón. ¿Y en esta contratación ya entrarían las familias que pudieran ser monoparentales o de dos hijos? No lo veo en la reforma tampoco, ni que específicamente lo diga, ni tampoco que lo limite. ¿Sí? Sería una buena aportación que se tenga que ver. Tal vez el presidente de la Comisión de Derechos Humanos sería quien más pudiera decir, pero yo veo que hay un tema de derecho a la igualdad en algún momento dado, y que la ley no podría ser limitativa a quién haga o quién no haga un procedimiento. Si se está hablando de un contrato, de regular un contrato, pues es la manifestación de dos voluntades, pero yo insisto, desde mi posición, lo que más nos preocupa y nos ocupa es que la reforma o las propuestas que se hagan no solamente queden en lo superficial y que podamos ver esta perspectiva de infancia para que también tomemos en cuenta los derechos que se van a generar de niños y niñas y la protección que como Estado debemos de dar. Entonces, en su opinión, ubicar una vida, una expectativa de vida en el objeto de ese contrato sería contrario al principio de protección a la infancia.
yo me estoy guiando a cómo está la legislación actual, sobre todo lo que tenemos en Tabasco, del acuerdo que hay. Yo no fijaría mi postura a favor de que en ningún momento se pueda estar comercializando a niños y niñas o futuros seres humanos. Creo que sería una violación flagrante a los derechos que llevarían niños y niñas. Viendo así también desde el punto contractual, en el caso en Estados Unidos de ABM, en donde se celebra el contrato que finalmente la madre subrogada no entrega a la niña, los padres van a los tribunales civiles a exigir el cumplimiento del contrato, tratando este asunto como si fuera un mero aspecto contractual. Entonces van y dicen, señor juez, pues, la cláusula 20ª dice que tiene que entregar la fecha tal, no me entregó, y viene la problemática del cumplimiento del contrato y las prestaciones, porque en ese caso de ABM era económico. Y finalmente, en el caso que siempre un precedente en Estados Unidos interesante, el juez resuelve que sí se entregue, pero le concede derechos a la madre subrogada para visitar, para convivir y para interactuar con el hijo, de alguna forma esta maternidad compartida, déjame ponerlo así. ¿Tú lo ves esto como, qué opinión tendrías en que hubiera estos derechos en cuanto a que no fuera nada más un tema contractual, sino que abarca más, y el que tú hayas participado en la gestación te da este derecho de visitar y también a la información? ¿Qué tanto el niño o la niña que nacen tendrían derecho a saber que el nacimiento fue a través de este esquema, y un derecho en ese sentido más amplio? Porque a mí sí me preocupa que lo enmarquemos en un tema meramente contractual y que tenga muchas más ramificaciones. No sé si tú tengas una opinión en que lo pudiéramos abrir más. Y no deja de ser problemático, ¿verdad? Que un niño o una niña tenga dos mamás, en términos también de desarrollo, de cuál es el mejor interés desde tu perspectiva del niño que nació. Tener convivencia con las dos mamás que participaron, no conocer este proceso y mantenérselo oculto, convivir nada más con la mamá que aportó el óvulo. ¿Cuál sería para su desarrollo personal? ¿Cuál sería, pensando en el mejor interés, cuál sería tu reflexión? Desde mi enfermedad. Eso ya ocurre. Eso ya no está pasando con el tema de la adopción. Pues en el tema de las adopciones eso ya ocurre. ¿Por qué? Porque podemos tener, en la Procuraduría tenemos niños, niñas que pueden estar en estado de abandono y que después ya agotamos la posibilidad de reintegrarlos con su familia. Tenemos que hacer el trámite judicial y entonces quedan liberados jurídicamente y les damos una nueva familia a través de un trámite legal que es la adopción. Pero hay un derecho aquí. Yo más que hablar del derecho que tenga la madre, yo siempre les pongo esta perspectiva a través de derechos de la infancia, que pensemos en los derechos que tiene el niño y la niña, además de los derechos de los adultos, porque luego es una visión solamente desde los adultos, y eso es lo que yo quiero, a ver si puedo lograr que transformemos en algo y compartir la enfermedad. Ya nos está ocurriendo, y en la ponderación de derechos se habla, y por eso se puso a rango constitucional el derecho del interés superior de la niña. ¿Qué es lo que más le beneficia al niño? Y vuelvo, vamos a tener que ir a un terreno casuístico, pero hasta hoy en día la experiencia del estudio internacional que ha ido a abordar este tema, lo que nos dice es que el niño tiene el derecho a conocer su identidad. Entonces, ¿qué es conocer su identidad? Que pueda saber de dónde viene y que tenga derecho a la verdad. Argentina ha hecho mucho este procedimiento, ustedes lo saben, ¿no? Las impulsoras han sido las abuelas de la Plaza de Mayo, ¿verdad? Después de lo que ha habido, y que arrancaron a niños de su hogar y los entregaron a alguien más. Entonces se ha generado varios documentos, incluso que se pueda conservar desde la línea médica, clínica, una base genética desde que nace un niño y una niña, para que se pueda dar certeza de su identidad. ¿Qué creo yo? Creo yo que los niños tienen derecho a conocer su identidad. Sin lugar a dudas, lo creo, lo considero. Creo que eso es privilegiar el interés superior de la niñez, salvo que encontremos un caso en la práctica que nos diga que no conviene. En el tema de adopción se guarda como confidencial los trámites, pero se guardan como confidenciales no para crearle un conflicto al niño adoptado, sino para prever un conflicto entre la madre que dio en adopción
con los papás adoptantes. Eso es lo que se cuida, el conflicto entre los adultos. Pero se prevé que pudiera tener derecho ese niño, esa niña a su identidad cuando él lo solicitara. Y no buscar y generar un conflicto entre adultos, porque eso es lo que se pretende cuidar. Entonces, señor, este derecho de la convivencia también lo ves tú. Yo opino que pensando en los derechos del niño, no del adulto, el niño tiene derecho a la identidad, pero habría que ver en qué momento se considera que el niño tenga que estar conviviendo con una mamá que no conoce. Si desde recién nacido va a tener que estar conviviendo con los dos. Sí, porque podrías meter, perdón, en el conflicto de una demanda, una controversia de regulación de visitas. Si le das este derecho, entonces la mamá puede decir, yo quiero que se regulen las visitas, yo quiero ver a mi hijo o a mi hija en estas condiciones. Podría haber aunque el Código Familiar, pero aquí hay expertos como la jueza Araída, tendría que ver si se admite, ¿no? Porque lo primero que tendrías que hacer para que te admitieran una demanda, una controversia familiar por regulación de visitas, es que acreditaras la afiliación. Por eso, pero si lo contemplas con una legislación que se está proponiendo, que la mamá subrogada tenga estos derechos, pues bueno, ya lo... Si desde ahí se pone pues una nueva chamba, pues allá de por sí no tiene un nuevo desafío. La renuncia, o bien la renuncia a este derecho por parte de la madre subrogada. Son irrenunciables los derechos. No renunciables. Y yo vuelvo a poner la perspectiva de los derechos del niño y del año 16. Por acá alguien más, y creo que ya me excedí. Nada más rápido, desde el punto de vista de la Procuraduría, ¿cómo se entregaría la patria potestad? Vamos, en el Distrito Federal está tipificado como delito la entrega del menor a cambio de una remuneración, que es lo que lo convierte en delito. En el caso, en el supuesto que esté bien regulado el contrato, que todas las instancias estén hechas de manera muy puntual, ¿cómo sería el procedimiento de la Procuraduría en la cuestión de la potestad? Y agregando que los derechos, vamos, son irrenunciables, ¿cómo se haría vamos, terminaría siendo una transacción en el momento que ya no sería delito, ¿no? Llegaríamos a lo contractual. ¿Cuál sería en específico el papel de la Procuraduría en ese momento? Yo desde como está la propuesta no advierto ninguna participación nuestra en ese punto. La patria potestad nace considerando un ejercicio precisamente de la afiliación. Entonces la ley a quien determine, o la modificación legislativa a quien determine darle esa afiliación, es quien ejercerá la patria potestad. Esa es la figura jurídica que usted mencionaba al momento de que se debe incorporar otra, me imagino. Yo lo que considero es que la reforma de hacerse debe de tener una implicación desde luego en el capítulo de la afiliación del Código Familiar, pero que tiene que prever todos estos alcances. Que es lo que decíamos, si se le da afiliación también a quien está subrogando, se incorporaría un modelo nuevo que tendría implicaciones en el ejercicio de la patria potestad, desde luego. La Procuraduría en el momento que tendría que intervenir es solamente cuando ese niño o niña requiere protección por algún asunto de abandono, y nuestra responsabilidad sería buscar los familiares que tuviéramos para reintegrarlo, porque ese niño tiene derecho a estar en una familia. Sí. Según como quede la ley, sin lugar a dudas nosotros, y de no contravenir derechos, pues estaríamos en la posición de cumplirla y aplicarla. Pero me parece que sí tendríamos lo que sería de informar, o por lo menos explicar los alcances políticos de tomar estas decisiones a aquellas parejas que estuvieran interesadas. Eso sí sería una responsabilidad por parte de las instituciones de asistencia social. Yo pensaría que las personas que... Puede ser, habría que ver si es que es casuístico, porque habría que ver quien decida hacer esta situación de aprobarse, si son sujetas de asistencia social. Viene muy claro en la ley de asistencia social quiénes son personas sujetas de asistencia social. Entonces, pues si se trata de una mujer que vive violencia, si se trata de una persona en abandono, si se trata de una persona que está en mendicidad, niños y niñas prevé, o sea, esas son las personas sujetas de asistencia social,
que hipotéticamente supondría yo que no van a ser quienes estén subrogando o contratando o haciendo este procedimiento. Desde mi punto de vista, pero si hubiera algún caso, pues que entrara la hipótesis, pues yo creo que sí tendríamos. Tal cual como obligación de dar la información, yo no sé si entre más, si ustedes revisan el Código Familiar, dentro del capítulo que viene sobre las oficiales del registro civil, ahí prevé la obligación que sean los oficiales del registro civil quienes tengan que informar a conciencia a los solicitantes de las repercusiones que hay en los actos civiles. No sé si ahí también quieran considerar el legislativo que esa información previa hacia un acto civil, ¿verdad?, tuviera que ser por los oficiales, ¿verdad? Es muy interesante el Código Familiar, le hace esa responsabilidad a los oficiales. Yo no veo que en la práctica se cumpla, pero se prevé también esa información como previa. Si se incorpora, nosotros podremos hacerlo siempre y cuando sea desde la perspectiva de hablar de derechos de niños y niñas. Me pregunto y pregunto, ¿cabe pensar si esta propuesta sobre la maternidad asistida se inscribe en el marco de lo que aún se debate de los contratos conyugales entre parejas del mismo sexo? Yo no lo veo en la propuesta que haya ninguna... ¿Podría orientarse? Es decir, ¿es coincidente? No lo sé, ya sería solamente el legislativo podrá saber de qué manera lo va a plantear. Me quiero regresar un poquito, licenciado. Digo, es que es un tema de tanto fondo que no nos podemos perder en la fondo. Si yo contrato a una madre, es un contrato, ella terminará cuando geste a mi bebé. Mi bebé tendrá derecho a preguntarme quién lo gestó. Él sí, ese es su derecho, pero ella tendrá derecho a inmiscuirse en mi vida diciendo que ella gestó al bebé. Yo creo que un contrato tendría su principio y su término, muy independiente del derecho de mi hijo, porque era lo que preguntaba la licenciada hace un momento. Aquí tendría que haber límites, ¿sí? No que mi hijo piense que tiene dos mamis, tiene una mamá. Si él quiere saber quién la gestó, tiene el derecho de saberlo. Mas esto no implica a la contratada para que pueda intrometerse en mi vida o involucrarse en mi vida familiar. Yo creo que eso también tendría que quedar claro en los términos de los contratos. Yo estoy de acuerdo con usted y eso es en lo que yo me baso de decir que cualquier modificación legislativa tiene que cuidar el interés superior de los niños, que se deben de cuidar todos sus aspectos, no solamente jurídicos, sino sociales. Yo el símil más cercano que tengo es la adopción, insisto, y en donde la adopción hay un asunto de confidencialidad en donde lo que se pretende evitar es conflicto entre adultos que repercutan en los niños. Puede ser una referencia, si las expertas y expertos lo consideran, y que el Poder Legislativo, creo que la responsabilidad ahorita, y que yo agradezco que nos hayan dado la oportunidad, es acercar los puntos de vista nuestros para que tengan mayor información y ellos puedan tomar en cuenta estas inquietudes en un trabajo que vayan a hacer. Gracias al licenciado Pablo Loredo.